Hola a todos los aficionados de los videojuegos retro. Hoy nos sumergiremos en un clásico atemporal de los arcades, Crime City de Taito, lanzado en 1989. Prepárense para un emocionante viaje lleno de acción, crimen y nostalgia mientras exploramos este título que capturó los corazones de los jugadores en los tumultuosos años 80. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para sumergirse en las calles peligrosas de Crime City. Crime City es básicamente la versión de Taito de juegos de acción de desplazamiento lateral como Rolling Thunder de Namco y Shinobi de Sega. El objetivo, según la pantalla de título, es acabar con el crimen, como uno de los dos policías sin rodeos. Los héroes que son la ley suprema son Tony Gibson y Raymond Brody, ambos procedentes del otro juego de carreras arcade basado en la aplicación de la ley de la compañía, Chase HQ. A su vez se basaron en cualquier cantidad de héroes de acción estadounidenses, aunque la inspiración más obvia de policías compañeros en ese momento era Arma Mortal. Cada una de las 6 etapas del juego se basa en frustrar algún tipo de gran crimen, una fuga de prisión, contrabando de armas, etc. Pero como este es un juego arcade de finales de los 80, en su mayoría consiste en caminar hacia adelante y disparar a todo. Técnicamente hay un medidor de vida, ya que chocar con un enemigo o ser golpeado por un auto eliminará un bloque, pero ser disparado te matará de inmediato. Tu munición es limitada, aunque los enemigos regularmente sueltan recargas, así como armas más poderosas, que incluyen ametralladoras y escopetas de 3 vías. Cuando te quedas sin munición, te ves obligado a usar tus puños hasta que encuentres un reemplazo. Frustrantemente, tu pistola predeterminada no actúa como respaldo cuando te quedas sin balas para un arma especial, como lo hacía en Rolling Thunder. En otras palabras, cuando recoges una ametralladora, básicamente has descartado tu pistola, así que cuando agotes tu munición te quedas prácticamente sin nada. Hay algunos otros cambios menores, pero notables en la fórmula. Rolling Thunder y Shinobi a menudo tenían niveles de 2 niveles que te permitían saltar entre pisos, pero Crime City no tiene nada parecido, lo que reduce parte de la estrategia, ya que generalmente estás confinado al suelo. Tampoco hay personas secuestradas que encontrar ni puertas que buscar, así que más allá del ocasional enfrentamiento de rehenes, donde si matas a un inocente, tu policía morirá de vergüenza, no hay mucho más que disparar. En algunos puntos tu personaje se volverá hacia el fondo y el juego se convertirá en un shooter de galería al estilo de Cabal o las etapas 3D de Contra, aunque estos segmentos son breves y realmente no hay mucho en ellos aparte de ofrecer un poco de variedad. Ofrece juego simultáneo para 2 jugadores, que Rolling Thunder no tenía hasta la segunda entrada y Shinobi no tenía en absoluto. Así que se siente un poco más como Contra en ese aspecto también. Además, resucitas inmediatamente donde mueres o te quedas sin vidas. Así que tiene más una sensación de ritmo rápido, aunque a su vez no requiere que aprendas los niveles tan bien, ya que simplemente los atraviesas. Así que la mayor parte del trato de Crime City es que es como algunos otros clásicos de arcade, excepto que no realmente tan bueno, excepto que tiene una cierta extravagancia encantadora. Por ejemplo, la segunda misión involucra un robo bancario. Por alguna razón, la fuerza policial sintió que la forma más lógica de comenzar esta misión era subir a un helicóptero y bajar a tus policías justo en medio del tráfico en una autopista. ¿Seguramente había una opción menos loca? Más tarde en los niveles hay barriles rodando y luego perros viciosos salen de ellos. ¿Quién incluso puso los perros allí? Llega a una locura de bajo nivel al final, justo después de que rescates al alcalde secuestrado. En el encuentro climático del juego, alguien que se parece exactamente al alcalde aparece, excepto que empuña un lanzacohetes. La corrupción gubernamental era el verdadero enemigo todo el tiempo. No hay una explicación real para esto excepto por los créditos, que nombran cada uno de los sprites de personajes, revelando al villano como el hermano gemelo idéntico del alcalde. El juego simplemente te deja rellenar los espacios en blanco para cualquier drama que haya ocurrido. La traducción al inglés también es ridícula. Solo hay pequeños fragmentos de texto, como en la introducción donde Tony es llamado a regañadientes en su día libre para combatir el crimen, o los varios titulares de periódicos que informan tus hazañas de matar criminales. Está lleno de errores tipográficos y otros textos que obviamente no fueron escritos por un hablante nativo. Vamos a matar el tiempo.
Es una tontería hilarante de primera categoría, pero termina dando la impresión similar a un western spaghetti o a cualquier número de películas de fantasía producidas en Europa, en el sentido de que está destinado a ser una producción de Hollywood, pero obviamente hecha por no estadounidenses con un presupuesto significativamente menoreo. La atención al detalle en cuanto a los enemigos también es un buen toque. Dado que cada etapa presenta un tipo diferente de actividad criminal, los miembros de la pandilla se visten de manera diferente. Los contrabandistas parecen mafiosos elegantes, los ladrones de bancos todos tienen máscaras, y así sucesivamente. La pantalla de entrada de la puntuación más alta también te permite crear tu propio mensaje, disparando agujeros de balas en una pared, aunque seguramente esto estaba lleno de abusos. Taito debe haber pensado en esto, ya que hay un interruptor de inmersión para cambiar a una entrada inicial de 3 letras más tradicional. Así que aunque Crim City no es exactamente un clásico, aún se juega bien, los gráficos son decentes. Y aunque no es exactamente los mejores éxitos de Zuntata, también tiene una banda sonora bastante buena. Lo inusual es que Taito nunca lo llevó a ninguna parte en absoluto, ni siquiera en sus numerosas compilaciones. Claro, puede ser un juego derivado tanto conceptual como mecánicamente, pero realmente no merecía ser olvidado. Y con eso concluimos nuestra reseña de Crime City, el emocionante juego arcade de Taito que nos lleva de regreso a la era dorada de los videojuegos. Espero que hayan disfrutado acompañándonos en este viaje lleno de acción y diversión. ¿Qué les pareció este clásico? ¿Lo jugaron alguna vez en los arcades de antaño? ¿O están ansiosos por probarlo ahora? Déjenos sus comentarios y recuerden mantener viva la llama de los juegos retro. Hasta la próxima, amigos.